Comercio internacional en el Perú, 1975-1980. Antecedentes y contexto. El gobierno de turno estaba a cargo de Francisco Morales Bermúdez, el cual había llegado al poder a través de un golpe de Estado que se dio en Tacna contra el general Velasco Alvarado, el cual había sido el origen de este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Para este gobierno se da inicio la segunda fase, en la cual se promete continuar con el legado del primero, pero que al ver la economía muy deteriorada, decide tomar medidas un poco menos extremistas. Podemos ver que, por ejemplo, para 1977, en el punto D, el Perú registra una caída de -2,77 del PBI, pero que para el 81 registra uno de los mayores crecimientos en Latinoamérica. Y así podemos ver mucho de esto dando a conocer la volatilidad en aquella época de la economía. El análisis positivo. El ministro de Economía Walter Piazza en 1977 aplica un plan de emergencia contra la inflación y el déficit, el cual incluye la reducción del gasto público, la reducción de subsidios, el alza de precios de los derivados del petróleo. Decía que la falta de confiabilidad del sector privado al sector público, la injerencia del sector público y la poca liquidez que tenía el sector privado eran una de las causantes para la inflación. Entró en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero esas no prosperaron. Crecimiento de la deuda externa del 25% al 75% para 1980. Esto a pesar que Piazza intentó mantener un déficit bastante controlado, no tuvo mucho éxito. En el 78 hubo una devaluación real de la economía. Por ello, se causó un estancamiento del señoreaje de la moneda nacional. También a eso se le suma el menor índice de recaudación de impuestos de la década en el 79, lo cual agravaba bastante el déficit fiscal. Eh, Se decide pasar del plan Inca al plan Tupac Amaru, que fue una creación de el presidente de esta fase, ¿no? Podemos ver en los gráficos la inversión pública, por ejemplo, en el 75 empieza a subir para luego bajar, ¿no? Al 80. Esto a pesar de que hubo un plan como el de Piazza que en verdad no tuvo éxito. Por otro lado, vemos la variación de la base monetaria. No obstante, en esta época era muy volátil, igual que el crecimiento económico, por lo cual no importaba mucho a la hora de la inflación, sino eran las políticas fiscales las que en realidad perjudicaban bastante, ¿no? En el 85 sí importó bastante, pero bueno, esa es otra etapa. El índice de la estabilidad macroeconómica, pues cada vez se hacía menor y menor. Por otro lado, podemos ver que hay un decrecimiento, ¿no? Y bueno, en el gobierno militar en el 75 vemos que el déficit fiscal aumenta y el resultado primario pues también, ¿no? Esto va en acorde con la inversión pública como porcentaje del PBI. En el análisis normativo estoy de acuerdo en verdad con las medidas que se tomaron por el economista Piazza, pero que al final no tuvieron mucho repunte y no tuvieron mucho respaldo. También creo que debió haber habido una mayor reducción de gasto, un poco más agresivo, ¿no? Habían políticas muy poco técnicas, de verdad, y bastante populistas. A pesar de que se intentó encaminar a la economía, el rechazo de la población fue un determinante porque siempre habían marchas en contra del gobierno cuando los precios empezaban a subir, a pesar que eso era un efecto de todas estas políticas muy proteccionistas, ¿no? Evidentemente había necesidad de la independencia del Banco Central que no se dio hasta el 93 y había que haber una mayor comunicación con la población en el sentido que había que decirle la verdad sobre la economía, ¿no? De que no todo puede ser subsidios. Las conclusiones, bueno, el Perú viene desde el 50 eh, en un modelo de crecimiento hacia adentro que es bastante proteccionista, que lo impulsaba la CEPAL, ¿no? En contraposición del modelo ortodoxo del Banco Monetario del FMI. El proteccionismo llevó a resultados negativos. La verdad, de las empresas estatales también hubo malos resultados. El gobierno revolucionario se caracterizó por su bajo tecnicismo y alto daño en la economía.
Y bueno, en cuanto a todo este periodo, se redujo bastante las importaciones porque se necesitaba recuperar el déficit en la balanza comercial, ¿no? Recién el comercio internacional se abre en el 90 más o menos cuando el Perú ya ingresa a la OMC, ¿no? A la Organización Mundial del Comercio. Y eso sería todo por este periodo.